Buenas tardes, tengan todos ustedes. En esta oportunidad vamos a presentar uno de los temas que son infracciones y sanciones, presentada para el docente José Raúl Vázquez Orihuela. Este trabajo está realizado por Capcha Palacios, Carol Milagros, Osorio Machuca, Shirley Nicole, Roque Cárdenas Jessica y Tito Chávez Casey Yasmín, estudiantes de la Facultad de Contabilidad, quinto semestre. Infracciones y sanciones administrativas. Infracción tributaria. Toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el libro 4 o en otras leyes o decretos legislativos. Sanción tributaria. Pena administrativa que se impone al responsable de la comisión de una infracción administrativa. La infracción será determinada en forma objetiva y sancionada administrativamente, con penas pecuniarias, comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de establecimientos u oficina de profesionales independientes. Tipos de infracciones tributarias. Las infracciones tributarias se originan por incumplimiento de las obligaciones siguientes. 1. De inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción. 2. De emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago u otros documentos. 3. De llevar libros y o registros o contar con informes u otros documentos. 4. De presentar declaraciones y comunicaciones. 5. De permitir el control de la administración tributaria, informar y comparecer ante la misma. 6. Otras obligaciones tributarias. Después de haber podido visualizar el video sobre un pequeño concepto de infracciones y sanciones, ahora hablaremos de uno de los artículos, que es el artículo 178, numeral 4, donde nos habla de las infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El numeral 4, infracción por no pagar dentro de los plazos establecidos, los tributos retenidos o percibidos. Ahora daré un pequeño concepto, lo que es retención tributaria y percepción de tributos. Lo que es retención de tributaria, bueno, es la cantidad que se le va a retener al sueldo, salario u otra percepción por el pago de un impuesto, también que se puede dar para una deuda en virtud ya sea de embargo, ¿no? Es decir, que esta retención te va a asegurar el pago de algún impuesto. Ahora, la percepción en tributos consiste en un sistema en el cual el vendedor, al brindar algún bien o algún servicio, va a ser denominado como agente de percepción, el cual te va a hacer un cobro adicional del precio de venta, ya sea esto el valor de venta más el IGB, siendo esto un anticipo del IGB para las futuras ventas que realice el comprador, ¿no? Y ahora, ¿cuáles serían los tributos retenidos o percibidos? La retención y percepción de tributos son trabajos de gestión administrativa que debe cumplir por los sujetos del sector privado, y que mientras el pago va a ser una obligación tributaria que va a ser más que nada denominada un contenido esencialmente económico. Bien, el numeral 4 del artículo 178 del Código Tributario constituye que la infracción realizada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias va a ser el no pagar dentro de los plazos establecidos los tributos que hayan sido retenidos o establecidos. Esta presente infracción se va a configurar en el momento en el cual el agente de retención, ya sea el empleador, actuó la retención, realizó la retención, pero no cumplió con el pago en el plazo establecido que señala la administración tributaria. Es por ello que se menciona 4 elementos importantes que debe cumplirse. Uno, que tenga la calidad de agente de retención. También que se trate de una operación que sea sujeta a imposición, que se haya producido el momento que se origina la obligación, ya sea de retener o percibir, y que el agente de retención haya efectuado la retención o percepción correspondientemente. Para ello, más adelante vamos a poder observar cómo se determina la sanción, qué pasos se debe seguir para poder pagar esta multa
y si existe gradualidad o no. Aplicación del régimen de gradualidad y del régimen de incentivos. En cuanto al régimen de gradualidad y el régimen de incentivos, son herramientas de Código Tributario del Perú, diseñadas para fomentar el cumplimiento tributario y en algunos casos reducir las sanciones por infracciones. En cuanto al régimen de gradualidad, es un mecanismo que permite la reducción de las sanciones aplicables en las infracciones tributarias, dependiendo de la conducta del infractor y del momento en que regularice su situación. Este régimen busca incentivar la regularización voluntaria y oportuna de las obligaciones tributarias. En este caso vamos a hablar de dos maneras. Sería uno, la reducción por sanción voluntaria. Si el contribuyente subsana la infracción antes de que la administración tributaria le notifique una orden de pago, la multa podrá reducirse significativamente. En cuanto a la reducción por subsanación inducida, si el contribuyente subsana la infracción después de haber recibido una notificación, pero antes de que se inicie un proceso de fiscalización, la multa puede ser reducida en un porcentaje menor al de la subsanación voluntaria. En cuanto al régimen de incentivos, está establecido en el numeral 4 del artículo 106 del Código Tributario. Es un conjunto de beneficios otorgados a los contribuyentes que adoptan conductas que facilitan el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Esos beneficios pueden incluir reducciones adicionales de sanciones, facilidades de pago, entre otros. Aquí se presentan de dos maneras. Uno serían los beneficios adicionales por cumplimiento oportuno. Los contribuyentes que presentan sus declaraciones y comunicaciones de manera oportuna pueden acceder a beneficios adicionales como la reducción de sanciones futuras en caso de infracciones menores. En cuanto a las facilidades de pago, en algunos casos el régimen de incentivos puede ofrecer facilidades de pago para los contribuyentes que acojan a programas de regularización voluntaria. En conclusión, podemos decir que la aplicación del régimen de gratuidad y el régimen de incentivos, en el contexto del artículo 178, busca promover el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones tributarias, ofreciendo reducciones de las sanciones y otros beneficios de los contribuyentes que subsanen sus infracciones de manera proactiva. Estos mecanismos son esenciales para fomentar una cultura de cumplimiento tributario y reducir la carga administrativa tanto para los contribuyentes como para la administración tributaria. A continuación presentaremos una tabla del artículo 178, numeral 4 del Código Tributario que señala que constituye la infracción relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias el no pagar dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos o percibidos. La presente infracción se configura en el momento en el cual el agente de retención, en el presente caso el empleador, efectúe la retención y no cumplió con pagar o la pagó fuera de los plazos establecidos por la administración. En eso se detalla que se nos dan son tres tablas. La primera tabla nos habla de la renta de tercera categoría y el régimen MIPE tributario. En la tabla número 2 habla del régimen especial y renta de cuarta categoría. Y finalmente tenemos la tabla número 3, los nuevos RUS. En esta tabla nos detalla que la sanción sería el 50% del tributo no pagado. Esto señala que de acuerdo con las notas de las tablas del Código Tributario, la multa no puede ser menor al 5% de la UIT. En cuanto a la aplicación del régimen de gradualidad, para efectos de emisión de la multa se puede aplicar rebajas de acuerdo a lo establecido en la resolución de superintendencia número 180-212 SUNAT, la cual modifica el reglamento régimen de gradualidad a fin de comparar en el que la gradualidad aplicable a las fracciones típicas números 1, 4 y 5 del artículo 138 pues de las siguientes rebajas. En cuanto a la sanción voluntaria, se del 95%. Esto se daría si se subsana la infracción con anterioridad a cualquier notificación o requerimiento relativo del tributo o periodo a regularizar. En cuanto a la subsanación inducida en la etapa de fiscalización, sería del 70%. Si se cumple con subsanar la infracción a partir del día siguiente a la notificación del primer requerimiento de la fiscalización, hasta la fecha de la que vence el plazo otorgado según lo dispuesto en el artículo 75 del Código Tributario, o en su defecto de no haberse otorgado dicho plazo antes de que surta efectos la notificación de orden de pago, resolución de terminación o la resolución de multa. También hablaremos de la subsanación inducida en cobranza, que sería el 60%. Si se cumple con subsanar el culminado en el plazo otorgado en el artículo 105 del Código Tributario, o de no haberse otorgado dicho plazo, una vez que surte efectos la notificación del orden de pago o resolución de terminación o resolución de la multa, además de cumplir con el pago de multa, se cancela la deuda contenida en el orden de pago o resolución de determinación con anterioridad del plazo establecido en el primer párrafo del artículo 177,
117 del Código Tributario respecto a la resolución de multa. Finalmente tenemos la sanción inducida en la etapa de reclamación, que sería del 40%. Esto más que nada se daría si se hubiera reclamado la orden de pago o resolución de emisión o la resolución de multa y se cancela la deuda tributaria contenida en los referidos valores antes del vencimiento de los plazos establecidos en el primer párrafo del artículo 106 del Código Tributario, para apelar la resolución que resuelve la reclamación formulada contra cualquiera de ellos. Bien, ahora pasaremos al caso práctico. Como se sabe, estamos trabajando en base al artículo 178, número 4 del Código Tributario. Y bueno, nuestro caso práctico consiste en que la empresa Sun Construction SAC, que va a tener como actividad principal la construcción de edificios y otras obras de construcción civil, y pues obviamente se va a dedicar a brindar un servicio, ¿no? Y pues esto va a estar afecto al IGB. Bueno, es un contribuyente del régimen general, quien fue designada como agente de retención por la SUNAT. Y bueno, como se sabe, la SUNAT es quien va a designar a los agentes de retención y lo realizan mediante una resolución de superintendencia que los van a emitir ellos mismos, ¿no? Y para que se pueda acreditar esta condición, lo que van a emitir es un certificado de agente de retención, lo cual pues fue otorgado a la empresa Sun Construction. Pero esta empresa omitió pagar un monto retenido que debió haber pagado con fecha límite el 20 de febrero, ya que su RUC termina en 5. Y este monto pues es de 7,000 soles por concepto de renta de quinta categoría. Ahora, nos menciona que esta infracción ha sido detectada por la SUNAT y por lo que se le va a notificar con una resolución de multa por haber incurrido en esta infracción, ¿no? Que está tipificada en el artículo 178, numeral 4. Ahora, la empresa desea una rebaja o un beneficio, ¿no? Y para lo cual nos va a consultar a nosotros cuál sería la sanción a la que se va a acoger y cuál sería ese beneficio que se podría dar en caso de subsanar esta infracción, ¿no? Ahora, si se sabe que pues la administración tributaria, es decir, la SUNAT, no ha notificado todavía un requerimiento en el que se va a exigir el pago de estos tributos omitidos, vamos a calcular la multa teniendo en cuenta que el pago se va a realizar el 11 de marzo y pues que se ha realizado de forma voluntaria, ¿no? Es decir, el contribuyente lo va a realizar de forma voluntaria, más no inducida. Y ahora, ¿cómo vamos a determinar la infracción y la sanción referente a este caso? Pues el primer paso es determinar la infracción que se ha cometido. En este caso, la empresa Sun Construction ha omitido pagar tributos retenidos por concepto de renta de quinta categoría. Y esto pues se encuentra tipificado en el artículo 178, en el que nos menciona que las infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y en el numeral 4 pues nos menciona que el no pagar dentro de los plazos establecidos los montos retenidos o percibidos. Entonces, hacemos énfasis en que la empresa Sun Construction tuvo como plazo límite el 20 de febrero para pagar estos tributos retenidos. Y al no hacerlo, pues está cometiendo una infracción que está tipificada en este artículo. El segundo paso es determinar en qué régimen se encuentra esta empresa. En el caso, se nos menciona que se encuentra en el régimen general, por lo cual le correspondería la tabla 1, que es de personas y entidades generadoras de renta de tercera categoría, incluidas el régimen MIPE tributario. Ahora, en esta tabla se nos menciona lo siguiente. Que la sanción que le correspondería a la empresa por no haber pagado esos tributos retenidos, pues sería del 50% del tributo no pagado. Esto es lo que nos refiere la tabla 1 referente a este caso. Bueno, ahora, ¿cómo determinamos la infracción y la sanción? Bueno, como paso número 3 tenemos determinar la sanción. Dado que, la empresa era agente de retención y omitió el pago, pues SUNAT detecta una infracción y pues notificó una multa de acuerdo al numeral 4 del artículo 178 de nuestro Código Tributario. Bueno, según la tabla 1, esta empresa está sancionada con el 50% del tributo omitido. Entonces, la multa sería los 7,000 por 50%, que nos da 3,500. Ahora,
Como paso número 4 tenemos que si tiene algún beneficio tributario. Entonces, en 2024 la UIT es 5.150. Según la cuarta nota de nuestra tabla 1 del Código Tributario, nos dice que la multa no debe ser menor al 5% de la UIT. Entonces, la UIT 5.150 por el 5% nos sale 257.50. Esto comparado con la multa, pues nuestra multa es mayor, entonces aquí sí es aplicable lo que es el régimen de gradualidad. Entonces, vamos al paso número 5, que vamos a aplicar lo que es el beneficio. Bueno, según el numeral 2 en el artículo 13-A del reglamento de gradualidad, se aplica el 95% de rebaja. Entonces, nuestra multa, que es los 3.500 por el 95% de rebaja, ya que no se ha llegado a una notificación, sino va a ser de manera voluntaria. Entonces, 3.500 por 95% es igual a 3.325, entonces lo que se hace es que 3.500 menos la rebaja, nuestra multa nos sale 175 soles. Ahora, acá vamos a aplicar también los intereses moratorios, que es la fecha de subsanación, que fue el 11 de marzo, y la fecha de pago, que fue el 20 de febrero. Entonces, entre esas fechas se da lo que es los 19 días de atraso. Entonces, se va a aplicar lo que es los intereses moratorios. Entonces, 19 días por el 0.3% es igual al 0.57%. Entonces, aquí aplicamos el interés. El 175 de nuestra multa por 0.57, que es igual a 0.9975 céntimos. Entonces, acá nos queda actualizar nuestra multa. Nuestra multa, que es el 175 más ese interés, que es el 0.9975, que es igual a 175.9975 soles, que es igual, redondeando, a nuestra multa actualizada, o ya nuestra multa reducida con los intereses moratorios correspondientes sería de 176. Bueno, y para la conclusión de este caso, pues la empresa Construcciones SAC ha omitido pagar los 7.000 por el impuesto de renta de quinta categoría retenido a sus trabajadores. Esto con fecha límite del 20 de febrero, lo cual SUNAT detectó su infracción y notificó con la multa de 3.500. Y más que nada, al subsanar esto voluntariamente, la empresa se beneficia con un 95% de rebaja, así reduciendo su multa a 175 soles, y que los intereses moratorios por 19 días de atraso suman a 0.9975 céntimos, por lo cual se regulariza esta situación tributaria y hace que la empresa pague un total de 176, incluido su multa reducida con los intereses moratorios.